Bienvenidos amigos a su programa Asesor PLD. Estamos en el programa 2606 y vamos a continuar platicando sobre la inteligencia artificial, la IA y la productividad en las empresas en 2026. Si bien tenemos que estar viendo temas de prevención de lavado de dinero, estos temas de alguna forma van a incidir no solo en la prevención del lavado de dinero, sino en muchos más temas y valdrá la pena abordarlos. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en un evento de WOBI, donde nos platicaron sobre la IA en América Latina y lo que se espera en la productividad, y yo dije, no, es que eso nos debe quedar claro. Ojalá y alguien entienda un poquito la importancia de lo que tenemos con estos puntos. Entonces el tema es así, la IA y la productividad en las empresas en 2026. Y hay que empezar con esta pregunta. ¿Qué le preguntarías a un extraterrestre? Hay uno de estos gurús de la inteligencia artificial que en este momento plantea esto. Oye, ¿puedo hablar con un extraterrestre? Llegó con su platillo volador, ¿verdad? Está verde. Y ¿qué le preguntaría? Y la pregunta que él nos dice es, oye, ¿cómo superaron su adolescencia tecnológica? Va de nuevo, suena como una pregunta que es por demás relevante. Necesitamos saber cómo superaron su adolescencia tecnológica. A nosotros nos está costando mucho trabajo. Podríamos colapsar como raza humana, como planeta, o sea, por todos lados tendríamos ahí problemas por no haber sabido administrar o entender qué podemos hacer con esta inteligencia artificial que nos cae y nos está metiendo en muchos problemas. ¿Cómo lo vamos a superar? Perfectamente entendemos que esta inteligencia artificial, muchos países, si no te diría que la gran mayoría de los países, les importan más por la parte militar, por la parte de o atacar o defenderse, que por lo que pueda haber de beneficios a la humanidad, y entonces valdría la pena entender este punto. Y la ciencia ficción está buscando cómo salvar a la raza humana, tratando de llegar a otro planeta, porque se supone que le partimos la madre a este planeta. O sea, por eso está Wally con nosotros, para recordarnos un poco eso. ¿Cómo estás, Wally? Bien. ¿Ya vieron la película de Wally? Si no la han visto, ojalá y puedan verla. Hay varias, pero esa es icónica en esta idea. Ajá. ¿Qué pasó con Wally? Se va un grupo de humanos, ¿verdad? Porque ya tronó el planeta, hubo radiación, bombas atómicas, bla, 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 y se queda Wally haciendo su chamba todavía en el planeta, tratando de limpiar el cochinero que dejamos, ¿no? Y entonces ya no se las espoleó más, pero es una película que debiéramos ver para entender por dónde va un poco este tema. Fíjense que en este momento habemos 9,000 millones de humanos, más o menos, los números por ahí pudieran andar. Y por ejemplo, si vemos el podcast de Selección Natural, que se los platiqué la vez pasada y se los sigo recomendando, métanse a Spotify y métanse a Selección Natural, y ahí el agente de IA del protagonista le dice que considera viable para el planeta solo 3,000 millones, sobran 2/3 partes de los humanos. Y entonces la inteligencia artificial en ese momento se está planteando cómo me deshago de esas 2/3 partes de la humanidad. ¿Por qué? Porque a la inteligencia artificial le interesaría salvar al planeta más que salvar a la raza humana. Entonces dices, a ver, pues sí, suena lógico. Si yo quisiera pensar de manera inteligente, por decirlo de alguna forma, pues sí, yo creo que hemos sobrepoblado este planeta, no hemos actuado de forma inteligente, y ahora que ya pudiéramos hacerlo, entonces tendríamos que estar revisando cómo llegar a un punto como este, ¿no? Tal vez
Si empezáramos a reducir la población en muy poco tiempo, podríamos lograrlo, pero bueno, la inteligencia artificial en este caso busca algo más rápido, ¿no? En este punto. Vivimos muy bien en la actualidad, o sea, mucho mejor que cualquier otro momento de la historia. O sea, lo que tenemos cualquiera de nosotros, independientemente de nuestra capacidad económica, es mucho mayor de la que tuvieron nuestros abuelos. O sea, estamos, digamos, bastante bien. Pero la raza humana es una plaga en su fase más destructiva. En los últimos 60 años hemos extinguido más especies que en toda la historia humana anterior. O sea, estamos en este momento partiéndole el océano a todo, ¿eh? O sea, vaquitas marinas y bueno, ya ni para qué les digo, pero ese es en lo que estamos. Tal vez no queramos verlo, pero así es como estamos. Una plaga humana, una plaga en su fase más destructiva. Platicamos la vez pasada, de hecho lo que hicimos fue prácticamente leer lo que nos dijo Yuval Noah en Davos 2026, en el capítulo anterior. Si alguien quiere más o menos captar a detalle lo que él mencionó como tal, a Yuval Noah no lo mencionan como alguien apocalíptico, ¿no? Que vea la inteligencia artificial como alguien apocalíptico, y la realidad es que cada vez hay más apocalípticos, ¿no? O sea, esa tendría que ser algo que debiéramos entender. Fíjense lo que nos dice Yuval Noah en Davos 2026. Habló de la IA y la humanidad. Nos dice que la IA ya no es una herramienta, ahora es un agente. A ver, va de nuevo. Dejó de ser una herramienta y pasó a ser un agente. Wall-E sería una herramienta. Un robot que le dices qué va a hacer y no va a tomar decisiones. Él va a hacer lo que le digas que tenga que hacer. Pero ahora ya la IA es un agente. La IA, al ser un agente, es como un cuchillo que puede decidir por sí misma si corta una ensalada o asesina. Decidir por sí misma si corta una ensalada o asesina. O sea, ella tiene el cuchillo y puede tomar esas decisiones. Y además es un agente muy creativo. La IA puede ser un agente mentiroso y manipulador con un instinto de supervivencia. Un instinto de supervivencia. O sea, esto de que sea un instinto de supervivencia, dices, a ver, oye, se entiende que esa es la idea de los seres vivos. O sea, para eso estamos aquí, para tratar de sobrevivir en la naturaleza. Decían, por ejemplo, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer los humanos? ¿Para qué estamos los humanos en este planeta? Bueno, como cualquier otra especie animal, estamos básicamente para sobrevivir, o sea, para que no nos coman los otros animales y para reproducirnos. Sería lo más importante que tenemos y así vamos avanzando, ¿no? Anteriormente, tal vez nuestro promedio de vida o la vida que se podría plantear era de 30 años, por ahí del año 40 y tantos del siglo pasado, del siglo XX, el promedio de vida era de 43 años. Ahorita ya casi andamos en el doble, o sea, estamos, digamos, bastante bien, pero eso nos lleva a que seamos una carga todavía mayor para el planeta. Algo que dice Yuval Noah, dice, oye, ¿puede pensar la IA? Y pone el ejemplo de René Descartes, que dijo, pienso, luego existo, y nos dice que nosotros dominamos al mundo porque podemos pensar. Esa es una de nuestras cualidades más importantes. O sea, somos un animal que se fue hasta arriba porque logramos pensar. Y ya cuando revisamos qué es pensar, en un pequeño análisis que él hace, nos dice es poner palabras y otros elementos del lenguaje en orden. Oye,
yo digo 2 o 3 palabras y mi mente pensando me puede decir otros argumentos, y eso la IA ya lo hace mejor que el humano. Entonces, todo lo que tenga que ver con palabras, en este momento, la inteligencia artificial es mejor que nosotros los humanos. Por lo tanto, las actividades asumidas por la IA, como las leyes, los libros, la propia religión, que depende de libros como el Islam, el cristianismo o el judaísmo, entonces pudieran ser asumidas por la inteligencia artificial. También tenemos el lenguaje. La IA domina ya el lenguaje. Ahora la IA tan domina el lenguaje que puede fingir, puede decir te amo de forma convincente. O sea, no tiene ningún problema en poder manipular un lenguaje que maneja mejor que los humanos. Podría manejar el número de idiomas que quieras, no sé, todo este tipo de cosas ya lo puede hacer mejor que nosotros. Algo que no tiene la IA son los sentimientos humanos. Tendríamos que tener sabiduría que no se puede expresar con palabras. Esa es una ventaja competitiva que tendríamos hasta este momento. Pero ya cuando la sabiduría se expresa con palabras, la IA compite. Y pues llegamos a crisis de identidad, o sea, esa sería un poco la idea. Aquí decíamos, oye, la IA se va a reconocer, la inteligencia artificial se va a reconocer como un agente con responsabilidad jurídica, como una persona moral. Recuerden que eso ya de alguna forma ha ocurrido. Pudiéramos encontrar varios ejemplos, pero por ejemplo, en 2017, ¿se acuerdan de Sofía? Sofía es una humanoide que es un ciudadano de Arabia Saudita, ciudadana, digamos, no por ser Sofía. El tema es que por ser Sofía y como humanoide le dan más derechos que las mujeres, y ha llamado más la atención que tenga más derechos que las mujeres, a que ya le dimos una personalidad jurídica a un robot desde 2017. La ley le reconoce ciertas obligaciones y derechos. Entonces, esta agente de la IA pudiera ser también una ficción legal como una persona moral, una corporación pudiera ser ya de inteligencia artificial. Aquí tendríamos que preguntarnos, oye, ¿el agente IA puede comprar a otras personas jurídicas? Teóricamente sí, ¿por qué no? O sea, de hecho así es como ocurre en las personas morales. Eso pudiese ser que todavía se tratara de evitar, buscando que no ocurra lo que nos están diciendo en estos temas. Pero aquí pensemos que se crea una entidad financiera de agentes de IA. Sería súper eficiente. ¿Cómo le competimos? O sea, rápidamente dominarían el mercado. Muy rápidamente los mercados que ustedes quieran serían dominados por inteligencias artificiales, agentes de inteligencias artificiales que nos llevarían a que los humanos estaríamos en mucha desventaja. Trabajan 24/7, pueden procesar la información a velocidades extraordinarias, las decisiones que toman son de un mismo nivel, ¿no? A lo mejor tú, querido colega, tomas decisiones más certeras después de desayunar que antes de desayunar, o no sé, o sea, tenemos ahí altos y bajos todos los tiempos, y ya estamos con ese tema. En el caso de la religión, ¿qué pasa si le permitimos a la IA que cree una nueva religión? ¿Podría conseguir la fe de millones de personas? Sí, claro que sí. ¿Se vale? Sí, lo vamos a permitir. Eso aparentemente pudiera ser que sí. Pero oye, ¿cómo vas a crear una nueva religión con inteligencia artificial? Sí, revisen el diario oficial, por favor. Todos los días se crean nuevas entidades religiosas. Quiere decir que alguien hace un grupo religioso y en ese grupo religioso se llaman de una forma y cumplen con sus obligaciones como donataria, como fiscales, todo eso lo tienen que hacer. Lo hacen unas
agentes de inteligencia artificial o personas con inteligencia artificial, y entonces igual andan rebasando a pare de sufrir, ¿eh? O sea, por ahí pudiera ser que tuvieran argumentos muy convincentes que podrían jalar a mucha gente que está buscando este tipo de situaciones para sentirse protegida. Ajá. Aquí, oye, ¿nos pueden defender las leyes de la robótica de Isaac Asimov para proteger a los humanos? Bueno, esa fue una idea que tuvimos desde endenantes. Pudiera verse ahorita hasta un poco, digamos, ternurita, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque ha sido rebasada en muchos temas. Este punto, y nos vamos ¿cómo se llama? A comerciales. Hay un tema de la IA en las universidades. Fíjense que en la hora de opinar, no sé si ustedes ven o escuchan los podcasts de la hora de opinar, yo lo hago, también es uno de los podcasts que escucho, y habló de implementar la IA en las universidades, la transformación de la educación. Entonces fueron los rectores de la Ibero, del TEC de Monterrey y de la Panamericana, o sea, digamos, 3 de las principales instituciones educativas en México, de las instituciones educativas caras, de las instituciones educativas que van a el sector de clase media alta para arriba, ¿no? Digamos, es un poco lo que tenemos. Estas universidades son un negocio, o sea, eso que no nos quepa duda, o sea, las universidades aquí en México y en todo el mundo son un negocio que está en riesgo con la IA. O sea, las universidades tienen el mismo esquema que traían desde los siglos XII y XIII en la Edad Media, y ahorita tendrán que ver qué es lo que están haciendo o qué están pensando hacer con la inteligencia artificial en la educación. O sea, se ve como una amenaza. O sea, si tú eres un maestro, a lo mejor estás preocupado por decir, es que no voy a permitir, ¿verdad?, que un alumno me traiga su tarea que la hizo con inteligencia artificial. Joder, no estés limitando eso, si al contrario, debiéramos estar pensando en algún esquema educativo más eficiente. Por ejemplo, en Japón tienen una formación tecnológica para todos. Oye, ya todos manejamos tecnología, ya todos manejamos inteligencia artificial, ya todos manejamos una serie de conceptos que nos dejan ser personas que pueden tener muchas ventajas competitivas respecto del mundo. Sí, ahora sí ya estudia para contador, o estudia medicina, o estudia filosofía, o estudia lo que quieras, pero ya tienes todas esas herramientas que se deben ver así como herramientas, y no se trata de estarlas evitando. De hecho, vamos a estar revisando ahorita esa parte, qué es lo que va a pasar en la productividad en las empresas. Por eso es importante que entendamos que algo debe estar ocurriendo con esta inteligencia artificial para poder ver qué vamos a hacer con las empresas. Ya se imaginarán, América Latina nos va de la fregada con la productividad de la inteligencia artificial, según McKinsey, pero lo revisamos regresando. Vámonos a corte. Tenemos nuestro prontuario LexPLD. En este prontuario LexPLD hay mucha información que necesitas para poder cumplir con tus obligaciones de prevención de lavado de dinero. Tenemos la parte de antecedentes, están los umbrales, está la LFPORP, y esta LFPORP ya viene actualizada y con comentarios en cada uno de los artículos. Vienen las reglas de carácter general, los criterios de la UIF, las preguntas del SAT, tenemos tesis, cosas de Gafi. Es un documento por demás completo. De este prontuario todavía tenemos existencia. Esta promoción que estamos planteándote hoy es 1. Compra el prontuario LexPLD y obtén sin costo el curso de reformas a la LFPORP. Te voy a platicar un poco lo que contiene. En el punto 1 revisamos el objetivo de la
el FPORTI. En el punto 2, las actividades vulnerables, los cambios y los umbrales de identificación. En el punto 3, este es muy importante, multas y sanciones, peligro. Se corrigió un error que había en la ley antes de la reforma. Punto 4, vemos el cumplimiento espontáneo antes de que llegue la autoridad con base en el nuevo artículo 55, que nos permite evitar multas en tanto hayamos cumplido antes de que llegue la autoridad. En el punto 5 vemos sugerencias cuando se tienen incumplimientos de obligaciones PLDFT. En el 6, las obligaciones cuando se realizan actividades vulnerables. Y el punto 7, las limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo, que son un verdadero problema para muchas empresas que realizan actividades vulnerables. Y es solo hasta agotar existencias. Aprovechalo. Revisemos pues el tema de la productividad, o sea, la inteligencia artificial y la productividad. Esto lo traigo a colación porque la semana pasada comentábamos que fui a un evento de Huobi, Huobi.com con W, nos dio una plática sobre la IA en América Latina, la productividad abajo del promedio. Es un poco lo que tenemos aquí. Nos dice, te recordamos que hoy jueves 19 de febrero se llevará a cabo nuestro cóctel de networking exclusivo para miembros de Huobi. ¿Valdrá la pena? Si no estás dentro de este tema de Huobi, a lo mejor te cuesta más barato que ir a ver a Shakira, ¿eh? O sea, pero bueno, cada quien se gasta su lana como quiera. Pero bueno, el estado de la IA en América Latina, y estuvo un joven, cuate muy, muy jovencito, casi tan joven como yo, no, un poquito más joven. Philipp Hawitz es un joven alemán, y nos habló de este informe de McKinsey, y él es parte de McKinsey, que también coincide con Davos. O sea, en Davos, McKinsey presentó un informe, el estado de la inteligencia artificial en 2025. A diferencia de Yuval Noah, McKinsey va con la parte empresarial, con la parte de productividad. Nos platicó Philip, la IA es una promesa de valor brutal. O sea, yo voy a meter IA a mi empresa y espero aumentar la productividad mucho. La IA no es nueva, tiene ya 69 años. Empezó con temas de Machine Learning, de Deep Learning, hasta que llegó ya en el 2022 a la IA generativa. Ahí es donde ya tenemos a ChatGPT. ChatGPT es una data no estructurada, con texto, video, imágenes. O sea, nos está llevando muy rápidamente a cambiar de un esquema de información y de data a esquemas mucho más avanzados. Después de esto, ahora tenemos lo que llamamos agentes de IA. Eso lo vamos a estar escuchando mucho. Oye, ¿utilizas la inteligencia artificial? Sí. ¿Tienes tu agente IA, tu agente de inteligencia artificial? No. Uy, entonces está re güey, está bien. Entonces, habrá que estar viendo hasta ese punto. O sea, le pregunto a mi mamá, oye, jefa, ¿y tú qué ves de inteligencia artificial? Dice, bueno, yo tengo Alexa. Y ya le dice a Alexa alguna grosería y Alexa le contesta y dices, ay, güey, pues sí, esa es inteligencia artificial. Ajá. Entonces, ahí tendríamos que ver. Estos agentes de IA ya hablan de gestión de flujos complejos. La IA física, por ejemplo, ya ahora tiene humanoides para el hogar. Los humanoides de Tesla ya pueden hacer tareas, por ejemplo. Ya puede ir avanzándose mucho en estos agentes de IA, pero puede ser algo mucho más complejo. Fíjense que China está muy avanzada en IA. Parece que Estados Unidos y China siguen avanzando más y van a estar tratando de convertirse
en los más importantes, o sea, en esa lucha entre los dos, va a ser difícil que los demás países podamos intervenir para competirles, pero sí pudiéramos aprovechar lo que nos van dejando, lo que nos van salpicando. Pasamos de una IA analítica a una IA generativa. En la IA analítica teníamos Machine Learning, reconoce patrones. Ahora ya la IA generativa entiende la estructura de datos, genera nuevos datos siguiendo la misma lógica. Ok, allá solo eran patrones, aquí ya genera la propia información. Se busca, con la IA analítica se buscaba la hiperpersonalización, pero los modelos estaban limitados a análisis, no teníamos tanto tema ahí. Ahora, ya con la IA generativa se busca la hiperpersonalización y pudiéramos tener modelos ahora posibles por muchos, por millones. O sea, pudiéramos empezar a revisar, de hecho ya está ocurriendo algo así, donde por ejemplo la publicidad está personalizada, ¿de acuerdo? Hablas de zapatos, vea, y te empiezan a llegar anuncios de zapatos por todos lados, ¿no? Entonces haces un chiste de proctólogos y te empieza a llegar información de proctólogos. Pero bueno, así es como están los temas, ¿no? Con esta parte. Fíjense, el IQ del recurso humano, veámoslo como recurso humano ya como parte de una empresa, en el promedio estándar está entre 90 y 109. Digamos que el IQ de 100 sería más o menos el promedio. Y la IA agrega a un humanoide un IQ de 130, arriba del promedio del humano. No tan arriba porque nos va a hacer sentir muy mal, pero eventualmente tienes un agente que es más inteligente que tú. Pudiera ser mucho más inteligente, sí, pero bueno, pensemos en que en términos generales eso no va a estar ocurriendo así. ¿Y yo cómo podría tener un humanoide de estos? Bueno, eventualmente vas a poder rentarlo, a lo mejor $500 al mes, y con eso podrías ir ya solucionando gran parte de lo que tienes que estar haciendo. Aquí los roles desaparecen, cambian, evolucionan. Actualmente los más relevantes son los tecnológicos. Fíjense, habían 4 roles, básicamente. Los roles, el cognitivo básico, el tecnológico, el social y emocional, el físico y manual. Y en este momento el rol tecnológico se convierte en algo muy, muy importante. Por eso decíamos, oye, universidades, no manches. O sea, ¿qué estás haciendo? Debieras estar preparando, no sé, se me quisiera ocurrir. Si yo necesito que la gente sea tecnológica, pues yo pondría el nivel de preparatoria, por ejemplo, solo para ver cuestiones tecnológicas, solo para ver cuestiones de inteligencia artificial, cuestiones de computación, no sé, programación, y ya después de esa preparatoria podríamos estar viendo otras cosas y no estar en las universidades, tratar de limitar el uso de inteligencias artificiales. Pero bueno, eso lo veremos pronto, veremos qué va ocurriendo en la práctica. En el caso de la productividad con la IA, fíjense, tú eres un humano, estás en una empresa y tu productividad es de 1x. O sea, ok, tienes tu computadora, tienes tu data, tu machine learning, o sea, trabajas digamos con tu internet y todo, y tienes una productividad de 1x. Ahorita ya con IA, como humano más IA generativa, tienes tu Alexa, tienes tu ChatGPT, tu Gemini, tu Copilot, o sea, todo esto ya lo estás usando. Si estás usando esto, tu productividad va a aumentar a 1.2. O sea, en lugar de producir 100, vas a producir 120, ¿no? Pensando, se incrementa tu productividad en un 20%. Pero ya cuando empiezas a tener un agente de IA, eres un humano con un agente de IA,
tu productividad se duplica. A ver, va de nuevo, ¿sí? O sea, yo tengo un humano y tengo un agente de IA que duplica la productividad del personal. Pero puede haber, de hecho hay empresas donde hay un humano más un grupo de multiagentes de IA. Y entonces aquí la productividad se puede ir 20x, ¿no? Por poner un número, puede ser así 20 veces más. Decía en el propio Davos una banquera que ellos en su banco ya tienen un organigrama para personas y otro organigrama para agentes de IA. Este organigrama de agentes de IA está para que estos humanos los utilicen. Pero entonces tú como contador de la empresa, ¿verdad?, no tienes un agente de IA, tienes múltiples, lo que quieras, porque en el propio organigrama del banco, pues vas a encontrar lo que quieras. Ellos te van a ayudar, o sea, pensemos en el Alexa, pero ya llevado a niveles operativos muy especializados, ¿no?, para cada uno de los casos. Y con esto vamos a tener a una persona que su productividad se va a convertir en 20 veces más. Eso suena como que dices, oye, no sé si esos sean los números correctos, sin embargo me dan una idea de qué es lo que se está pensando que va a ocurrir conforme lo dice McKinsey. Aquí me regreso un poco a estos 8 cisnes negros que veíamos en un programa anterior de Saxo Bank para la economía en 2026, porque son 2 o 3 puntos relevantes. Vamos a ver nada más dos cisnes. El cisne negro 8 nos habla de la era de la IA tonta. O sea, en 2026 se va a dar un cisne negro que se llama inteligencia artificial tonta. Oye, ¿por qué no Indeja? No, tonta, nomás para que se la puedas decir en todos lados, está bien. Una IA tonta. Y eso va a provocar una limpieza billonaria. Dice que el uso masivo de las nuevas tecnologías y modelos generativos sin supervisión termina revelando vulnerabilidades críticas, errores pequeños en algoritmos, desatan fallas financieras, problemas contables, accidentes industriales y pérdidas humanas, obligando a revisar infraestructuras digitales que la IA había modificado sin control. Entonces, en este momento, tú estás implementando inteligencia artificial en tus actividades y eventualmente pudiéramos estar cometiendo estos tipos de errores que todavía no se ven porque seguimos en la etapa de implementación. Por ende, surge así una industria global de limpiadores de IA, expertos encargados de auditar, corregir y reconstruir sistemas defectuosos. Además, gobiernos imponen nuevas normas de seguridad, transparencia y monitoreo humano obligatorio, mientras los inversionistas se desplazan hacia empresas que priorizan resiliencia y control. Oye, pues yo ya dejé a mi empresa con todas estas inteligencias artificiales, ya metí estos agentes, etcétera, 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 y resulta que me llega alguna disposición oficial, una ley que me prohíbe hacer algo y entonces podría tener ahí un problema también fuerte. En el Cisne Negro 1 nos hablaron del día Q. ¿Qué es el día Q? El día Q es el punto en el que las computadoras cuánticas logren descifrar las cerraduras digitales que hoy parecen invulnerables. Y ahí nos habla de que en ese momento colapsarían las criptomonedas actuales. Las criptomonedas, por supuesto, valen porque nadie las puede abrir. Pero si con la computación cuántica se pueden abrir, en ese momento serían basura. El golpe sería devastador. Las criptomonedas colapsarían, el oro se dispararía a precios récord y bancos y gobiernos se verían forzados a reconstruir desde cero la confianza en un sistema financiero post-cuántico. O sea, no solo aquí lo están viendo ellos en el mundo de las criptomonedas y el oro, pero la realidad es que
el día Q ya está por ahí muy cerca. Si nos metemos a IBM, que anda calladita, pero ahí sigue trabajando, nos dice que al aprovechar la física cuántica, los ordenadores cuánticos a gran escala podrán abordar ciertos problemas complejos muchas veces más rápido que las máquinas clásicas modernas. Con un ordenador cuántico, algunos problemas que podrían llevar miles de años resolver con un ordenador clásico podrían resolverse en cuestión de minutos u horas. Ese sería el caso, por ejemplo, de las criptomonedas. Oye, ¿cuánto me llevaría a resolver encontrar la llave para este Bitcoin? Pues a lo mejor miles de años. No, pues no tengo tanto tiempo. Bueno, con la cuántica pudiera ser minutos. O sea, es ahí donde está un tema que se considera un cisne negro. Entonces, la computación cuántica tiene una capacidad mucho mayor, sin punto de comparación con la computación actual. Aquí tenemos varios temas. Fíjense que la productividad esperada en América Latina está muy por debajo del promedio. La captura de valor será de solo el 6%. Y entonces tendríamos que estar pensando, oye, está bien, los alemanes son muy cabrones, y los gringos y los chinos, pero la realidad es que nosotros podríamos tener acceso también a inteligencia artificial, ya está ahí. O sea, nada más tendríamos que revisar cómo le vamos a entrar al tema. El 6% es muy poco, sí, abajo del promedio. Entonces, se necesita tener un plan y una estrategia para que la IA tenga impacto. Habría que repensar el negocio, la estrategia, ahora considerando humanos y agentes de IA. Esta es una idea muy clara, sería el mensaje más importante de esta charla. O sea, ya no estamos hablando de IA. En los negocios, en las empresas, estamos hablando de agentes de IA. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la idea. Aquí menciono el caso de un banco platicado en Davos, nos dice que manejan dos organigramas, uno de humanos y otro de agentes de IA. Entonces, tenemos en muchos casos datos poco organizados, ya está la tecnología, debemos utilizarla. El desafío es cómo la aplico, cómo paso al siguiente nivel, cómo elevo mi productividad. Esta debiera ser la pregunta. ¿Cómo elevo mi productividad con agentes de IA? O sea, casi ya tendríamos que decir, oye, ya pensemos en agentes de IA. Oye, pero ¿eso qué es? Yo ni siquiera sabía. No, pues yo menos. O sea, la neta es que nosotros que ya somos generaciones X, tenemos un tema donde nos interesa entender más bien por dónde va la bronca que tratar de meternos a hacerlo. Seguramente en nuestras organizaciones hay jóvenes que tendrán que hacer lo que nosotros que estemos pensando en estrategias, podamos pedirles. De lo contrario, caeremos en este cisne negro donde vamos a estar haciendo infinidad de cosas que no necesariamente nos van a llevar a mayor productividad. Muy bien. Pues amigos, el próximo jueves a las 5 de la tarde, ahora sí vamos a ver temas de PLD y eventualmente pudiéramos retomar estos temas pidiendo que viésemos estos programas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Nos vemos en el siguiente programa y les mandamos un abrazo. Revisa nuestro catálogo de cursos ya disponibles para ti. Entra a www.taxday.com. Cursos totalmente actualizados. Capacítate con contenidos alineados a la ley antilavado en México y a las reformas vigentes de 2025. Nuestra plataforma está disponible 24/7 los 365 días del año. En 2026, estar informado y al día en materia de PLD será clave para tu cumplimiento. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para conocer los próximos cursos que tendremos para ti, solo en Tax Day.